NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos hoy este programa dedicado al principio antrópico, que muchas veces expuso y explicó de manera magistral el padre Manuel Carreira, gran científico. Pues hoy lo vamos a estudiar de nuevo, se lo recomiendo. Bueno, le decía yo ahora a la doctora Mónica Nova que es mi tema preferido. Ya verán por qué. Comenzamos con el Premio Nobel de Química en 1996, Richard Smalley. Murió en 2005. Él dice esta frase: la finalidad de este universo es algo que solo Dios sabe con certeza. Pero para la ciencia moderna es cada vez más claro que el universo fue puesto a punto exquisitamente para permitir la vida humana. Bueno, creo que esta frase resume muy bien lo que es el principio antrópico. El universo sabemos también que se encuentra en expansión, y en esto nos remitimos al anterior programa y yo quisiera saludar con todo cariño y gratitud a la doctora Mónica Nova, que trabaja por el bien de tantos oyentes, ¿no? ¿Lo haces con gusto, doctora? Pues con todo el amor, ojalá pudiera tener más amor para poderlo transmitir mejor. Pues estamos de lo más satisfechos, sobre todo hoy, que de verdad creo que es un tema que pongan atención y que todos lo van a entender perfectamente, al menos lo principal. ¿Qué significa que el universo se encuentra en expansión? Bueno, pues esto quiere decir que si el universo está en expansión, pues antes era más pequeño y podemos pensar lógicamente que tuvo que haber un comienzo de toda la materia, es decir, de las galaxias, de los planetas, de absolutamente todo, ¿no? Y ese es el comienzo del cual nosotros podemos hablar en términos científicos, pero ya el porqué del sentido de la vida, de ese existir, pues no lo puede decir la ciencia, Exacto. ¿no? Hemos llegado al límite de lo que es el objetivo, el objeto de la ciencia, de las ciencias físicas. O sea, el hecho de que el universo se encuentra en expansión nos demuestra que al principio estaba esa materia toda como concentrada, ¿no? O sea, cuanto más nos vamos hacia atrás, más concentrada estaba. Sí, exactamente. Y yo quería seguir, bueno, con el hilo, ¿no? Y es poder comentar que la física solamente puede trabajar sobre la manera en que funciona la materia, ¿no? La que ya existe, pero no nos puede explicar su razón de ser. ¿Qué nos puede aportar la ciencia? Pues la actual evidencia científica apunta a una sola dirección, pues hacia a un universo único en expansión que está sintonizado, que tiene un pasado finito y que pues que ha cambiado profundamente a lo largo del tiempo, ¿no? Y no solo ocupamos un lugar excepcional dentro de ese universo, sino que también un momento muy especial, pues digámoslo, en la historia cósmica, ¿no? Y aunque nosotros y nuestro ambiente no seamos literalmente, porque no lo somos, el centro del universo, pues somos especiales en otros sentidos, o sea, mucho más significativo. Claro, bueno, es que para empezar no sé si se puede localizar un centro físico del universo, eso sería para otro programa, ¿no? No sé si se puede definir. O sea que, como lo has dicho muy bien, no somos el centro físico del universo, pero vamos a ver cómo el hecho de que vivamos en la Tierra tiene mucho que ver con el resto del universo. De hecho, vamos a retrotraernos, doctora, antes de la formación del universo. ¿Qué había? Por lo menos según la ciencia, estamos en un programa de ciencia. Bueno, la ciencia, según las leyes de la física, esto lo decía el padre Manuel Carreras muy firme. Él decía, la ciencia no puede decir absolutamente nada, o sea, no hubo antes.
No hubo un antes de No la hubo un formación antes, del exacto, universo. Es que exacto. no había Entonces, tiempo, quizás. exacto, entonces él dice que ni siquiera tiene sentido de hablar de un antes. ¿Por qué? Porque pues el espacio y el tiempo son propiedades básicas de la materia, ¿no? Es decir, están, y esto lo ratificó en la teoría de la relatividad, ¿no? Son inseparables, entonces se arrastran conjuntamente y si no había tiempo, pues no podía haber espacio y pues y viceversa, y el antes presupone espacio de tiempo en que ocurre pues cambios que de alguna manera pues se pueden demostrar que ocurrieron. Entendido. Entonces, antes de la creación del universo, precisamente por definición, no había un antes porque no existía el tiempo ni el espacio. Exacto. ¿Cómo explicaba? Y nos honramos mucho, ¿no? Con que tú puedas ser como una discípula del padre Carreira y yo con mucho gusto, ¿no? Bueno, ojalá hubiera sido discípula, hermana, por lo menos una humilde intérprete de todas sus charlas y conferencias que dio por alrededor del mundo. Exacto, y con sabiduría. ¿Cómo explicaba el padre Carreira, como científico, el origen del universo si científicamente no pudo haber un antes? Bueno, él decía que en primer lugar haya una actividad humana que no es material. Es decir, ningún proceso físico-químico puede escribir una poesía o puede explicar el deseo del ser humano de conocer la verdad, la belleza y el bien. Por ejemplo, la bioquímica no nos explica el pensamiento, explica lo que sucede entre cuerpos químicos cuando uno actúa sobre otro, pero pues no tiene nada que ver con el pensamiento. Ujú, sí, tú nos explicaste exacto cómo funcionan las células del cerebro, pero como tú dices, eso no nos da pues cómo se creó pues una poesía o una sinfonía. La ciencia, está claro, no va a darme ninguna razón de por qué yo puedo pensar, porque no hay ningún experimento, sería, que pueda medir el pensamiento. ¿Es correcto decir así? Sí, de hecho la ciencia define la materia y una vez pues definida la materia hallamos lo que puede atribuirse a la materia y lo que no. Entonces recordemos que siempre decimos que la materia solamente se puede explicar a través de estas cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? Gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Y hay una realidad innegable como es el pensamiento humano que no puede explicarse por esas fuerzas de la materia. Entonces hay que aceptar que hay una realidad, pues evidentemente no material. Por ejemplo, se puede detectar la presencia de minúsculas corrientes en el cerebro durante, digamos, de actividad intelectual, en lo que hacen en las tomografías o en las resonancias magnéticas. Y pues, se puede observar, digamos, áreas que están activas y que no. O sea, se puede también registrar la actividad eléctrica del cerebro, pero pues no hay ni un número que nos exprese la conciencia o el valor de una idea o las implicaciones éticas o artísticas. Es Ujú. decir, hay una realidad no material. Está clarísimo. Por ejemplo, el arte o las artes, la literatura, pero también la teología, la filosofía, todo lo que tenga que ver con las humanidades, pues son características únicas del ser humano, que pues ni el vaso que tengo sobre la mesa puede pensar, ni las llaves pueden pensar, ni el cronómetro puede hacer otras operaciones que no tenga programadas. Exactamente. Mire, hermana, hay un pensamiento que el padre Manuel Carreras recogió de un científico muy importante del siglo XX llamado Archibald Weller, a las que él se remitía a dos preguntas supremamente básicas y necesarias para entender como el sentido de la vida y del universo. Y una de esas preguntas era, ¿por qué hay algo en lugar de nada? O la otra pregunta era, ¿qué relación hay entre las propiedades del universo ya en su primer momento y en la de nuestra existencia? Y como conclusión a esto, este señor Weller decía que la propiedad más característica de la materia es su mutabilidad. O sea, es decir, que puede cambiar de forma. Toda mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas maneras.
¿no? Es decir, la materia no está determinada a existir solo de una manera, sino de varias. Por lo tanto, todo aquello que pueda existir, pues de diversas maneras, tiene que ser ajustado extrínsecamente para que exista, ¿no? De una manera concreta y no de otra posible. Entonces, lo que nos decía el padre Manuel Carrera es que, por tanto, el universo pues tuvo que ser ajustado ya desde ese primer momento, y ese ajuste pues tiene que tener un fin. O sea, un fin en el sentido de una finalidad, un objetivo. Exactamente. Las cosas no son lo que son por casualidad. Exacto. Sino por algo. De hecho, nosotros con nuestra inteligencia, poca o mucha, pues cuando actuamos de verdad como seres humanos, si yo ahora agarro el bolígrafo con la mano izquierda, pues para escribir, porque soy zurda, sí, hago las cosas con un sentido. Entonces, él viene a decir que que las cosas, el universo entero, está configurado no por casualidad, sino todo tiene sentido. Sería correcto, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro, a nosotros y a los científicos les toca ir descubriendo la relación causa-efecto y el sentido de cada cosa, que esto llevará pues siglos. Entonces, podemos preguntarnos si la ciencia, diríamos, apoya de alguna manera este famoso principio antrópico que dice que el universo, atención amigos, aquí está la clave de todo, esto es muy fuerte decir esto, el universo está hecho para nosotros, para el hombre, para el ser humano. El universo, con todos los miles y millones de astros, ¿verdad? Con todas las galaxias que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué nos responderías? Bueno, es que mire, antes de eso, hermana, a mí me gusta también un pensamiento del padre Manuel Carrera cuando él decía que en la Biblia nosotros leemos que el universo está hecho para el hombre, y algunas de esas afirmaciones le puede, digamos, ¿qué le puede a usted parecer eso? Pues le puede parecer una manifestación de soberbia, un universo tan grande solo para que exista el hombre, pues ¿Tan pequeñito? exactamente. ¿Acaso pues la ciencia apoya de alguna manera, digamos, esta afirmación? Y realmente sí, así es. De hecho, ha sido precisamente científicos y no filósofos, ni siquiera teólogos, los que han propuesto este famoso principio antrópico, ¿no? Y ese principio antrópico nos dice que si se estudian las características del universo, el comportamiento de la materia, sus fuerzas, su estructura, la evolución, pues se va a llegar a la conclusión de que no podía cambiarse pues prácticamente nada sin que las leyes físicas dijeran de alguna manera no se podría existir. Entonces se ha llegado a la conclusión que desde el primer momento del universo, pues ese universo está ajustado con una precisión extraordinaria, y si no estuviera ajustado con esa precisión extraordinaria, podríamos decirlo con toda seguridad que la vida sería imposible. O sea, la vida, nosotros que estamos hablando ahora, no estaríamos aquí si Exacto. nuestro universo, lo llamamos nuestro porque estamos dentro de él, y porque estamos convenciéndonos a través de este principio antrópico que, bueno, está en la Biblia de forma religiosa, pero ahora estamos hablando de forma científica. Existe el universo, no que lo hayamos hecho nosotros, ciertamente, eso sí que sería soberbio, pero para nosotros, para que existamos. Y Exacto. luego toca saber para qué existimos, eso ya depende de otras ciencias. Pero vamos a ver un poquito ideas diferentes también. Existe una corriente entre algunos científicos defensores del lo que se llama el principio copernicano. Era un modelo anterior, que afirma que no hay nada especial o excepcional en el lugar ni en el tiempo que ocupamos los humanos en el cosmos. Es decir, según ellos, los seres humanos no estamos aquí por un proyecto divino. El cosmos no fue diseñado pensando en nosotros. Y nuestro estatus metafísico, nuestra razón de ser, según ellos, es tan insignificante como nuestra ubicación astronómica. O sea que no somos el centro de nada.
Y bueno, eso es muy bueno para la humildad, pero es que no sé si es científicamente correcto. Este es el tema, que es como afirmar que somos efecto del azar, nada más. ¿Qué Exacto. nos dice la ciencia al respecto? Pues existen evidencias científicas que nos dicen todo lo contrario. En cierto sentido, aunque yo les dije, nosotros no somos el centro físico del universo, pero podemos decir que somos, no sé, el centro del universo, pero ya no en un sentido espacial tribal, sino con respecto a la habitabilidad y a la mesurabilidad. Mesurabilidad es aquello que se pueda medir, ¿no? Y la Tierra presenta unas propiedades excepcionales pues que contribuyen precisamente a esa característica, a la habitabilidad. Por ejemplo, tiene una luna grande. Si la luna no existiera, hermana, pues la orientación del eje de la Tierra no sería estable y experimentaríamos grandes variaciones caóticas en el curso del tiempo. ¿Cómo así si la luna, Es un pequeñito ejemplo. o sea, que si la luna no existiera o fuera mucho más pequeña, esto influiría en la orientación del eje de la Tierra? Exactamente, y sus consecuencias serían totalmente caóticas. Ujú. Bueno, por ejemplo, a los que no me dirijo ahora a los que viven en zonas tropicales, que siempre están como en una eterna primavera, en la ciudad de Medellín, en tu patria, Colombia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, aquí en Europa, o pues en muchos otros lugares, estamos muy acostumbrados a las estaciones, invierno, ¿verdad? Invierno, primavera, verano, otoño. ¿Y a qué se deben? ¿Tienen algo que ver también con esto de la luna o del eje de la Tierra? Claro, pues es que son el resultado de la inclinación del ecuador respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y esta inclinación tiene 23 grados y 27 minutos de inclinación, que los astrónomos lo llaman oblicuidad. Y es pues la causa de la existencia de los círculos polares, donde los días y las noches duran aproximadamente 6 meses. Y el reparto, hermana, de la cantidad de calor que llega a la superficie de la Tierra, pues depende precisamente de esa oblicuidad. Y esto es uno de los elementos fundamentales para la comprensión del clima. ¿Qué quiero decir? Es decir, que gracias a un periodo de rotación planetario correcto, se contribuye a evitar variaciones caóticas en su oblicuidad. Es decir, imagínense donde variara la posición de órbita con respecto, o sea, de la Tierra con respecto al Sol, pues el clima sería, o sea, sería diferente tanto en el trópico como en el continente europeo y en los demás continentes. Pero no Entonces, solamente diferente, sino que sería inhabitable. sí, sería inhabitable, sería caótico, sería catastrófico. Y otro de los puntos importantes para la viabilidad de la vida en la Tierra es que, por ejemplo, está dentro de un rango correcto de masa planetaria. Es decir, la Tierra tiene una masa planetaria que es la que tiene que ser. O sea, tiene una concentración, y además que tiene una concentración adecuada de azufre en su núcleo, también tiene una cantidad correcta de agua en su corteza, tiene una tectónica de placas que evita que digamos que toda la superficie terrestre sea un solo gran océano y que pues que ayuda también a mantener la temperatura adecuada de la superficie. Muchas casualidades, ¿no? Sí. El hecho de que la Tierra no ocupe el centro geométrico del universo, si es que existe tal centro, no implica que la Tierra no sea un lugar excepcional, en muchos sentidos, pues comprobables empíricamente. Acabas de dar unos ejemplos. El hecho de que podamos tener agua, la temperatura, la atmósfera, todo lo que hace posible nuestra vida. Pero, Mónica, ¿podríamos pensar que si la Tierra no es un planeta como los demás, el Sol tampoco es una estrella como las demás? Correcto, hermana, el Sol cumple de un modo, digamos, excelente dos funciones muy importantes para que realmente la vida sea posible, ¿no? Y una es una de, yo les había dicho que el Sol es como un reactor nuclear, ¿no? Sí, Es que el Sol es como la fuente de la mayoría de los elementos químicos
y es una fuente estable de energía. Es decir, el Sol está dentro de los rangos de masa que son favorables a esa habitabilidad. Y más favorables. Sí, exacto. Es una estrella enana de tipo espectral G, que es relativamente muy luminosa. Y las estrellas, hermana, con más de 1.5 veces la masa del Sol probablemente no son adecuados para soportar la vida. ¿Por qué? Por su luminosidad. Porque, digamos, el Sol ilumina lo suficiente, no más ni menos, sino es lo suficiente. En cambio, digamos, otras estrellas podría hacer que la luminosidad es relativamente rápida o pasa relativamente poco tiempo en la secuencia principal antes, digamos, de convertirse en una gigante y decir... No hay una estabilidad. Sí, eso, no, me quito la palabra, bien, no hay una estabilidad, no habría una estabilidad. Ujú. Necesaria para la vida, para que estemos ustedes y nosotros ahora tranquilamente en este programa. Mónica, ¿podemos esperar? Esto es una cosa que muchos se lo han preguntado a nivel de todo, de ciencia ficción y de todo, ¿no? ¿Podemos esperar que existan otros sistemas solares, o bueno, solares entre comillas, similares al nuestro? Pero antes de eso me gustaría, mire, el sistema solar tiene 8 planetas en órbita casi circulares y que son muy estables, que son, Plutón no lo contamos porque no es un planeta propiamente dicho. Ajá. Es decir, tiene 4 planetas terrestres que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que están en la parte interna. Y tiene 4 planetas gaseosos gigantes, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que están en la parte externa. Y ambos grupos están separados por un cinturón de asteroides. Los demás planetas, especialmente Júpiter y Venus, y la Luna protegen a la Tierra, reduciéndolo, digamos, significativamente el número de asteroides y cometas que lo pueden golpear. Eso no significa que a nosotros un asteroide no pueda venir. De hecho, ya ha ocurrido en el pasado. La extinción de los dinosaurios fue una de las consecuencias, fue el choque de un meteorito muy grande y que está registrado en la península de Yucatán. Pero esto, digamos, esa protección que nos da Júpiter, Venus y la misma Luna, pues nos ha evitado pues la esterilización de la Tierra, es decir, la desaparición de todos los seres vivos que habitan. Ahora bien, imagínense que las órbitas de los planetas de nuestro pues, sistema solar fueran más excéntricas o menos estables, pues podría ocurrir muchas cosas desfavorables para la habitabilidad de la Tierra, ¿no? Y digamos, si la configuración del sistema planetario fuera muy diferente, pues probablemente un planeta habitado estaría sometido a muchos impactos de asteroides y cometas. Todo está muy bien hecho, diseñado. Mónica, la Vía Láctea también tiene que ser, tiene algo que ver, que observamos en la noche, ¿no? Una especie como de reguero blanquecino, ¿no? De estrellas. ¿Tiene que ser también en relación con la habitabilidad de la Tierra o no tiene nada que ver? Oh, claro que sí, todo tiene que ver, hermana. O sea, es que la Tierra es especial, el Sol es especial, digamos especial en que es como, está, no digo que lo demás esté mal hecho, sino que es como está, Más no sé, cuidado, ¿no? ¿Sabes? Cuando uno hace exacto, un no sé trabajo... cómo, no tengo las palabras suficientes, pero todo está como en perfecta conjunción para que realmente pueda existir la vida y podemos estar aquí en este momento hablando. Entonces, en el caso de la Vía Láctea, pues alrededor del 98% de las galaxias del universo local son menos luminosas y así en general más pobres en metal que en relación pues con la Vía Láctea. que es la ¿Y qué nuestra. tiene que ver eso? Pues la metalicidad es una propiedad fundamental de las estrellas y de las galaxias, ¿no? Y los astrónomos llaman metales a todos los elementos químicos más pesados que el helio. Pues en líneas muy generales se puede decir que el hidrógeno y el helio surgieron en el Big Bang, ¿no? Mientras que los demás elementos, es decir, los metales,
son sintetizados dentro de las estrellas. Por eso yo siempre les digo, es que el Sol es un reactor nuclear. Pues sí, es una especie de reactor nuclear. Entonces, los metales representan una fracción pequeña de esa masa total del universo, pero constituyen casi toda la masa de los planetas terrestres y gran parte de los seres vivos. Por ejemplo, se calcula que la bacteria Escherichia coli necesita 10 elementos, que son hidrógeno y 16 metales. 17, entonces, perdóneme. 17 elementos, ¿cierto? Sí, sí, hidrógeno y 16 metales, mientras que el cuerpo humano necesita 27 elementos, los mismos que esa bacteria, más 10 metales adicionales. Definitivamente, lo que quiero decir es que la menor metalicidad de la gran mayoría de las galaxias podría implicar que galaxias enteras estén desprovistas, pues, de planetas terrestres. O sea, de planetas donde sea posible la vida. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado ya al término de este programa, pero no al término de la reflexión. Quisiera terminar con una frase del profesor de Química Teórica y Química Física en la Universidad de Módena, en Italia, que dice, muy simpático, Franco Battaglia, dice: quien sostenga que Dios no sería necesario para explicar el mundo, esta persona que diga esto comete un error, pero no tanto un error filosófico, sino un error meramente técnico. Porque es de pura lógica, ¿no? Añadiríamos. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Continuaremos con este tema tan apasionante, doctora.